Se habló mucho esta semana acerca de los por qué de Javier Milei, de los motivos que explican el fenómeno. Existen tantas hipótesis como argentinos, porque todos argentinos somos directores técnicos y también analistas políticos. Y yo también tengo las mías, de las cuales he hablado en la semana, pero me parece interesante cambiar la pregunta, porque nos permite cambiar la perspectiva y quizás ver una faceta distinta que estaba oculta hasta ahora, o por lo menos que no quedaba recortada contra la luz del día. Que ya no es por qué Milei, sino para qué Milei. Es decir, más allá de los exabruptos, de su look, más allá de ese grupejo que sabemos que lo rodea, de las historias de sus perros, de las redes sociales y demás, ¿cuál es el verdadero proyecto de poder que se está conformando detrás de Javier Milei? Y digo se está conformando porque el resultado del domingo pasado los sorprendió incluso a ellos mismos. Y hasta el domingo pasado a la noche no había detrás de Javier Milei un proyecto real de poder, sino lo que había en todo caso era sectores que se veían beneficiados por el crecimiento de un espacio que sostuviera esas posiciones, que llevara el discurso público hacia esos lugares. Por derecha o por izquierda, beneficiarios de eso. Bueno, esos mismos beneficiarios de Milei, esos mismos que lo empujaron, que lo ayudaron a crecer hasta ahora, donde está ahora, son los que ahora tienen miedo de que la criatura del doctor Frankenstein se haya salido de control y que a partir de esta estructura de poder que se está conformando alrededor y detrás suyo, bueno, ya no sea fácil bajarlo, porque eso es algo que pasa con estas figuras. Lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con Bolsonaro. Cuando los mismos que los llevan hasta arriba empiezan a querer bajarlos porque se dan cuenta de que tienen una pregnancia real y una posibilidad real de insertarse en la política, se vuelve inútil ese esfuerzo de bajarlos porque no hace más que reforzar el discurso de que es ellos contra todas las élites. Es decir, si un periodista en el prime time de un canal habla mal de Milei, eso refuerza la narrativa de Milei. Si un político habla mal de Milei, eso refuerza la narrativa de Milei. Pero vamos al punto. Hablemos de cuál es el proyecto de poder que hay atrás de Javier Milei. Y para eso, primero que nada, hay que mirar una figura clave, que es la candidata a vicepresidenta de su espacio de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. No sé si prestaron atención el miércoles, A Dos Voces, hubo entrevistas con los 3 candidatos presidenciales más importantes. Estuvo Bullrich, estuvo Massa y Javier Milei fue acompañado de Villarruel. Es más, en las entrevistas que no son solamente un centro, en las entrevistas importantes, Milei va siempre acompañado de Villarruel, o casi siempre acompañado de Villarruel. Y si uno presta atención a esa entrevista, y los invito a buscarla en YouTube y prestar atención, cada vez que le hacían una pregunta sobre un tema que no era específicamente económico, ella lo interrumpía y contestaba por él. Porque la verdad es que Javier Milei, más allá de sus ideas sobre macroeconomía y las consignas libertarias, neofascistas, con las que tomó por asalto el debate público, pero no tiene un corpus político potente por detrás. Y es cada vez más extendida en el mundo de la política la idea de que ese corpus político, que esa densidad política, en realidad corresponde a Villarruel. Que la que toma, por ejemplo, la decisión de unificar varios ministerios, educación, salud, trabajo, en un solo Ministerio de Capital Humano, no es una idea de Milei, sino de Villarruel. Entre otras, estoy poniendo un ejemplo nomás.
¿Y quién es Victoria Villarroel? Bueno, se la conoce como la diputada negacionista que está junto con Javier Milei. Es algo más que una diputada negacionista. Villarroel preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, una organización que defiende a militares presos y juzgados por delitos de lesa humanidad y que busca además el juzgamiento de los autores de actos violentos por parte de organizaciones durante la década del 70, eludiendo el pequeño detalle que elude siempre esta nueva versión de la teoría de los dos demonios, que es la de decir memoria completa. Elude el detalle que muchos responsables de esa violencia, que por supuesto es absolutamente repudiable, sobre todo la que se llevó a cabo en democracia, que hubo, hoy no pueden ser juzgados porque están desaparecidos. Es un pequeño detalle que la historia completa que pretende relatar Villarroel omite. Pero lo cierto es que Villarroel llega a ese lugar primero como familiar de militares con antecedentes de delitos de lesa humanidad. Su padre, Eduardo Villarroel, participó en el Operativo Independencia. Su tío, Ernesto Villarroel, fue uno de los responsables del centro clandestino de detención El Vesubio. Estuvo procesado con prisión preventiva en el año 2015 por privación ilegítima de la libertad y tormentos en 2 casos. En 2019 quedó afuera del juicio Vesubio 3, donde fueron condenados a cadena perpetua 3 militares y otros 5 a 15 años de prisión, porque su estado de salud ya estaba muy agravado. Es decir, que se ha movido siempre en esos círculos, en los círculos de familiares, de militares que participaron de delitos de lesa humanidad. Es más, hace un tiempo, por algunas internas que hay en ese micromundo, Mercado, más conocido por ser el marido de Cecilia Pando, escribió un posteo de Facebook sobre Villarroel y dijo: cuando la conocí me sentí a la izquierda de alguien. Durante el año 2008, Victoria Villarroel realizó un curso de coordinación interinstitucional y lucha contra el terrorismo en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William Perry, que es una institución que depende de la Universidad de Defensa Nacional en Washington, es decir, del Pentágono, y que es básicamente el equivalente moderno a la Escuela de las Américas, donde en su momento adiestraban a gente como su papá, como su tío. Una de las primeras veces que salió en los diarios en la Argentina fue durante los primeros días del gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que tiene su despacho en la Exesma, porque así es donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos, recibió en la Exesma a familiares de militares condenados por delitos de lesa humanidad. Y en esa visita estaba Victoria Villarroel. También es firmante de la Carta de Madrid, no sé si se acuerdan, una carta que impulsó Santiago Abascal, el fundador de Vox, pero que también firmaron Giorgia Meloni, Eduardo Bolsonaro, unos cuantos diputados acá del PRO, también hay que decirlo. Llegó a la política de la mano de Gómez Centurión, que fue el que se la presentó a Milei. Y el día que asumió como diputada nacional, después de obtener junto con Milei el 17% de los votos en el año 2021, juró por las víctimas del terrorismo. Esta semana salió una nota de Ailín Bulentini en Letra P, donde cuenta que el triunfo de Milei y Villarroel fue celebrado en las cárceles donde hay presos detenidos por delitos de lesa humanidad. Y que incluso corrió en esos pasillos el rumor de un mensaje de ella prometiéndoles la pronta libertad. Hay que entender algo. Victoria Villarroel no es solamente la candidata negacionista. Victoria Villarroel es la representante del partido militar en estas elecciones y es la herramienta, junto a Javier Milei,
que encuentra el partido militar 40 años después del regreso de la democracia para volver a acercarse al poder en la Argentina. Por algo, además de vicepresidenta, Milei ya avisa que le va a dar el control de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Pero el partido militar, cuando llegó al poder en 1976, no lo hizo solo. Si algo aprendimos en todos estos años es que fue una dictadura con componentes militares, pero con componentes cívicos y con componentes eclesiásticos. Básicamente fue una alianza entre militares, la patria contratista, ese sector del empresariado nacional que hacía negocios con el Estado, ¿le suena el apellido Macri? La Iglesia y los Chicago Boys, los chicos de Chicago, un grupo de economistas latinoamericanos formados en la Universidad de Chicago justamente por los popes del neoliberalismo y que fueron el semillero tanto de los ministros de Economía de Pinochet como también de Martínez de Oz, de toda la segunda plana que trabajó con Martínez de Oz. Y esa misma alianza entre militares, patria contratista, Iglesia y Chicago Boys se está dando hoy en día. Porque Villarruel es la pata militar, porque Mauricio Macri, que ya está trabajando activamente en la campaña de Javier Milei, es la parte de la patria contratista. Hay un amigo de Mauricio Macri, compañero de él en las mesas de bridge, que hace 2 meses, 1 mes y medio nada más, estaba organizando cenas para recaudar dinero para Patricia Bullrich, en un importante hotel de la ciudad de Buenos Aires, 50 lucas verdes por pera. Esas mismas cenas se están organizando ahora para recaudar para Javier Milei. Macri ya está jugando para Milei. Milei lo va a consultar a Macri para armar su gabinete. Por eso Bullrich se está apurando y quiere la semana que viene salir a anunciar cuál va a ser su equipo. Una movida que le salió muy mal a Daniel Scioli en el 2015, pero porque está tratando de frenar el vaciamiento que le está haciendo Mauricio Macri, que apuesta, lo dijo, a un balotaje donde queda fuera el peronismo, pero que si no puede ya sabe cuál es el caballo más ganador en esta carrera y va a poner ahí todos sus boletos. La tercera pata, dijimos, militares, patria contratista y la Iglesia. Y Milei, a través también de Villarruel y de otras terminales, tiene vínculos muy fluidos con un sector de la Iglesia, particularmente con el Opus Dei. Por ejemplo, la persona que Milei dice que va a asignar como ministra de Capital Humano, es decir, educación, trabajo, desarrollo social, salud, es Sandra Petovelo, que es dirigente de la Universidad Austral, que pertenece al Opus Dei, y que tiene vínculos muy cercanos con ese sector ultramontano de la Iglesia Católica. Es decir, Milei le va a dar la educación, la salud y los planes sociales a la Iglesia. Y la cuarta pata, dijimos, los Chicago Boys. Un grupo de economistas jóvenes en esa época, en los 70s, que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, chilenos la mayoría, varios argentinos, algún brasileño, creo que había también algún uruguayo ahí dando vueltas, que fueron, lo dije hace un rato, el principal semillero del ministerio, de los distintos ministros de Economía que tuvo Pinochet, también de Martínez de Oz acá en la Argentina, y que luego tuvieron una segunda etapa acá en la Argentina de la mano de Carlos Menem. Ayer fueron parte de la reunión que tuvo Milei con el Fondo Monetario Internacional. Les voy a dar 3 nombres, que son los 3 que estuvieron ayer con Milei. Roque Fernández, autor del Plan Bonex, como nos explicaba Flor hace un rato. Un plan donde básicamente te dicen la plata que tenés en el banco a partir de ahora son papelitos. Esos papelitos van a valer lo mismo que vale ahora tu plata, pero en 10 años, si necesitas la plata antes, salí a vender esos papeles al mercado a un valor de la mitad o de 1/3. Que después de ser el autor del Plan Bonex en el 89, fue el presidente del Banco Central que instituyó la convertibilidad entre el 91 y el 96.
y que una vez que Cavallo se pelea con Menem, asume como ministro de Economía, porque eso de que el Banco Central es independiente es un chamullo que no se creen ni ellos. Entre el 96 y el 99, la peor época del menemismo además, tenemos que decirlo. Si el menemismo, que fue un desastre en términos económicos, tuvo una época un poco menos peor y una más peor, la de Roque Fernández es definitivamente la más desastrosa. Es cuando se entró en recesión, es cuando el país tuvo los picos de desocupación de toda su historia. Casi 1 de cada 3 argentinos no tenía trabajo. Y una vez que se retiró en el 99, trabajó para el FMI y el Banco Mundial, como corresponde. El número 2 de Roque Fernández en la gestión en el Ministerio de Economía, el secretario de Política Económica, otro Chicago Boy, era Carlos Rodríguez, que hoy es el jefe de asesores de Javier Milei. Fue secretario de Política Económica entre el 97 y el 98, es decir, se fue antes. ¿Por qué se fue antes? Porque propuso privatizar el Banco Nación. Y era mucho hasta para Roque Fernández. O sea, imagínense dónde está parado este muñeco. Y el tercero, Darío Epstein, que lo habrán visto porque salió mucho en los medios esta semana, un tipo canchero, que se las cree, que se las sabe todas, que fue director de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, entre el 92 y el 94. ¿Qué es la CNB? Bueno, es el organismo que controla la bolsa, la venta y compra de acciones. ¿Y qué pasó entre el 92 y el 94? Bueno, se privatizaron Siderar, Gas del Estado, Entel, YPF. Es decir, fue el autor material de esas privatizaciones, el que se encargó de armar la ingeniería bursátil para que empresas que estaban en manos del Estado pasen a manos privadas. Esa es la cuarta pata de esta alianza militar, eclesiástica, contratista, neoliberal, que gobernó el país durante la última dictadura y que ahora, debajo de la peluca de Javier Milei, y esta vez por los votos, quiere volver a la Casa Rosada. Voy a cerrar esto con una breve reflexión sobre cómo o cuál es la estrategia más adecuada ante el crecimiento de Milei y de esta murga que trae metida en su caballo de Troya. Porque se habló mucho en el oficialismo esta semana del cordón sanitario contra el fascismo. Se hacían paralelismos, decían Macron-Le Pen, Lula-Bolsonaro, Sánchez contra Vox y ahora Massa contra Milei. Bueno, eso no va a funcionar. No va a funcionar por varios motivos. En primero, motivos intrínsecamente nacionales, argentinos. En ninguno de estos otros países existe el peronismo y por lo tanto en ninguno de estos países existe el antiperonismo, un vector tan potente que atraviesa transversalmente a la sociedad y que hace difícil establecer una barrera sanitaria de ese tipo. Pero además, a nivel global, a nivel mundial, se está normalizando tanto el fascismo, se está normalizando tanto esta derecha extrema, que ya es cada vez más difícil imponerle cordones sanitarios. En el año 1999, Jörg Haider, un político austríaco, ganó con su partido las elecciones. Haider había tenido algunas expresiones de reivindicación del nazismo, ni siquiera era abiertamente procesista como son esta gente, o neonazi, sería en el caso europeo. Y hubo más de 10 países de la Unión Europea que congelaron relaciones diplomáticas con Austria. Es decir, había una serie de anticuerpos contra esto que 25 años más tarde parecen disueltos. De hecho, si uno mira los resultados de las elecciones en las cuales la ultraderecha tuvo ocasiones de llegar al poder, en los últimos 20 y pico de años, va a notar lo siguiente. En el año 2002 hubo un balotaje entre Jacques Chirac y Le Pen. Le Pen padre, el padre de Marine Le Pen, la actual dirigente de ultraderecha francesa. Y estoy citando de memoria, pero creo que salió 70 y pico a 20 y pico. ¿Por qué? Porque todo el socialismo, Chirac era un dirigente de centro-derecha, pero todo lo que estaba de la centro-derecha para la izquierda en Francia votó para que no llegue Le Pen, el fascista, al poder.
10 años más tarde, o 12 años más tarde, o 13 años más tarde, cuando Macron tuvo que enfrentar en un balotaje a la hija de Le Pen, el resultado fue más 60 y pico a 40 y pico. Ya no era tan claro. Y 4 años más tarde, cuando buscó su reelección Macron y tuvo que volver a ganarle un balotaje a Le Pen, ya fue 58-42. Y a fines de 2001, cuando Lula fue contra Bolsonaro, fue 50,9 a 49,1. Y hace algunas semanas, cuando en España Sánchez logró ponerle un freno a la derecha, lo hizo sacando menos de la mitad de los votos. Lo que pasó es que no consiguió la derecha las mayorías necesarias para formar un nuevo gobierno. Pero ya no hubo un triunfo en las urnas contundente, un no de la sociedad española a esta derecha extrema. ¿Se entiende? Se está debilitando esa idea de un cordón sanitario contra el fascismo, básicamente porque estamos naturalizando el fascismo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el peronismo? ¿Un cordón sanitario? No, un cordón sanitario no va a ser efectivo en este caso, además, por dos problemas. Primero, porque, siguiendo con la desafortunada metáfora sanitaria, valga la redundancia, la infección ya está dentro. Es decir, buena parte de los votos de Milei son votos peronistas. Pero además, el peronismo para ganar no necesita cerrarse, necesita abrirse. Necesita volver a ser un verdadero partido popular, porque lo que demostró la inserción de Milei en el interior del país, en las barriadas del Gran Buenos Aires, es que es un fenómeno, a mi gusto pasajero, y en eso disiento a quienes lo comparan con el peronismo y demás, pero es un fenómeno popular. Es un fenómeno transversal en lo económico, transversal en lo geográfico y transversal en lo ideológico. Entonces el peronismo tiene que recuperar esa naturaleza, tiene que volver a ser un partido plebeyo, tiene que volver a ser el movimiento que le abre los brazos a cualquier argentino que quiera hacer más grande este país trabajando. O para ponerlo en los términos que dijo Cristina en abril del año 2016, a cualquiera que quiera frenar el avance de este fascismo, ella dijo neoliberalismo, pero ya estamos peor, sin importar de dónde viene, a quién votó, a qué se dedica, cuáles son sus simpatías. El peronismo debe volver a asumir su rol histórico de partido del poder, no ser un contrapoder, no ser una víctima del sistema. Ser el partido del poder. Massa tiene que sentarse a hablar con los dueños de la Argentina, con los que manejan la plata, y decirle, ¿quién quieren que les maneje los negocios? ¿Este loco o yo? Es por ahí. No es haciéndose la víctima, no es lloriqueando que viene el fascismo, no es pensando que si no hacemos nada, una mayoría silenciosa va a ir el día de la elección a decirle que no a Javier Milei. Tampoco hay que decir que no hay que volver al pasado, porque el pasado ahora es el peronismo y Milei es lo nuevo. El peronismo es lo viejo, y ser lo viejo tiene sus desventajas, que el adversario va a saber explotar, pero también tiene sus ventajas que hay que utilizar al favor. Se dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Bueno, el peronismo sabe gobernar, sabe ganar elecciones. Tiene que recuperar esa memoria emotiva de ser un partido del poder. No contra la derecha, porque necesitamos votos de la derecha adentro para ganar esta elección, porque necesitamos que la representación de la derecha no la tengan esos tipos, que sean una minoría. No podemos darle la representación de una identidad que representa por lo menos al 30-40% del país. El peronismo tiene que ir a la ofensiva, no quedarse a la defensiva. Tiene que volver a ser hegemónico. Que no es moderarse, es ampliarse, es construir un discurso y una sensibilidad de mayorías. Porque si no, el problema no es solo que se va a perder esta elección, sino que no va a haber nada enfrente cuando intenten avanzar. Massa ya supo hacer esto. El Massa del año 2013 era un poco esto. Y hace falta un poco menos de coacheo, un poco más de política. Un poco más de salir a ponerle el pecho a la realidad. Entiendo que se está esperando que este miércoles el fondo haga el desembolso.
Pero una vez que esté la plata en la Argentina, no se puede perder un segundo más. Hay que volver a transformar al peronismo en un partido de mayorías. Y eso se hace con medidas efectivas, con mensajes contundentes, pero sobre todo con una militancia y una dirigencia abierta, dispuesta a entender el nuevo escenario en el que estamos, que no se parece desde el domingo pasado en absolutamente nada a nada de lo que hayamos vivido desde octubre del 83 hasta hoy. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.